Hola, buenas noches, mi nombre es Miguel Zambrano. En esta ocasión nos encontramos reunidos para jugar el concurso de ¿Quién quiere ser millonario? En esta ocasión nos acompaña una gran invitada de la ciudad de San Juan de Pasto. Su nombre es Tatiana Velas. Sigue, por favor, adelante. Hola, buenas noches. Sigue, por favor, siéntate. Tatiana va a participar por el premio mayor. Tatiana te va a explicar las reglas del juego. Encontraremos en la pantalla 4 preguntas, una opción de respuesta. Encontraremos comodines, como son el 50-50, la llamada a un amigo y la ayuda al público. ¿Estás preparada para el juego? Claro que sí. Entonces, empecemos. Por la primera pregunta, por 100.000 pesos, ¿qué es el derecho internacional? A. Conjunto de normas nazi. B. Conjunto de normas que rigen a la sociedad árabe. C. Conjunto de normas políticas y religiosas. D. Conjunto de normas e instituciones que regulan la sociedad internacional. Recuerda que tienes comodines, 50-50, un amigo, ayuda al público. Miguel, me voy con la D. Respuesta D. ¿Última palabra? Sí. Correcto. Por 200.000 pesos, ¿cuáles son los elementos del Estado? A. Población, territorio, gobierno, soberanía. B. Cordillera, meseta, nevado. C. Soberanía interna, soberanía externa. Y D. Principio de igualdad, derechos humanos. Vamos por 200.000 pesos. Miguel, me voy por la A. A. ¿Segura? Sí. Última palabra. Sí. Recuerda que tiene comodines. No, me voy por la A. La respuesta es correcta. Por 300.000 pesos, ¿cuál es uno de los objetivos generales de la ONU? A. Seguridad social. B. Desarrollo económico y social de los Estados miembros. C. Ninguna de las anteriores. Y D. Paz mundial. Me voy por la B. Por la B. Sí. Última palabra. Sí. La respuesta es correcta. Por 400.000 pesos, Tatiana, ¿a qué se dedica? Yo soy trabajadora. ¿En qué trabaja? Tengo un trabajo independiente. Son detalles de ya sea de cumpleaños o de desayunos empresariales. Muy bien. Esa plática le va a servir de mucho. Sí. Por 400.000 pesos, ¿qué es un tratado? A. Diálogo entre Estados miembros. B. Ninguna de las anteriores. C. Acuerdo de paz firmado por el gobierno de Colombia y las FARC. D. Acuerdo de voluntades destinados a producir efectos jurídicos entre las partes. Miguel, me voy por la D. D. Acuerdo de voluntades destinados a producir efectos jurídicos entre las partes. Sí. Última palabra. Sí. Correcto. ¿Qué es la ONU por 500.000 pesos? A. Órganos de las Naciones Unilaterales. B. Organizaciones de las Naciones Unidas. C. Organizaciones de los Unidos Ucranianos. Por 500.000 pesos, ¿qué es la ONU? A. Organizaciones de las Naciones Unilaterales. B. Organizaciones de las Naciones Unidas. C. Organización de los Nidos. D. Ninguna de las anteriores. Miguel, me voy por la B. B. Organizaciones de las Naciones Unidas. Sí. Última palabra. Sí. Recuerda que tiene los comodines, el 50 y 50, la llamada a un amigo y la ayuda al público.
No, ¿Estás completamente estoy segura. segura? B, última palabra. Sí. Correcto. Vamos por 600.000 pesos. ¿Qué es la UE? A, Unión Europea. B, Unión de los miembros españoles. C, Urbanización efectiva. Y D, Unión Española. Me voy por la B. B, última palabra. No, perdón, la A. A, última palabra. Sí. Puede utilizar el 50 y 50, que yo la veo que está indecisa. No, con la la A. respuesta. A, última palabra. Sí. Correcto. Por 700.000 pesos. ¿Cómo se regulan los tratados? A, Manual de Convivencia. B, Convención de Viena sobre los derechos de los tratados de 1969. C, Código Civil colombiano. Y D, Código Penal colombiano. Les recuerdo que ganando esta pregunta se asegura con los 700.000 pesos. Las preguntas que vengan de aquí en adelante no perdería pues, su valor. Miguel, utilizaré llamar a un amigo. ¿A quién vamos a llamar? A Paola. Paola Rodríguez. ¿En qué ciudad? Pasto. Listo. Utilizaremos la llamada a Paola. Listo. ¿Le puedes leer la pregunta? Paola está en línea. Tienes 20 segundos para leerle la pregunta y que Paola te dé la respuesta. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Tati, ¿qué más? Bien, ayúdame por favor. Tengo esta pregunta. A ver. ¿Cómo se regulan los tratados? A. Manual de Convivencia. B. Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969. C. Código Civil colombiano. D. Código Penal colombiano. Pues repíteme la larga. Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969. O Código Civil colombiano. Estoy entre la Código Civil colombiano o B. Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. El Código Civil, el Código Civil. Ya, gracias. Chao. Chao. Bueno, Tatiana, ¿cuál es tu respuesta? Miguel, me voy por C. Código Civil colombiano. Código Civil colombiano. Recuerda que tienes otras dos comodines que te pueden despejar las dudas o te vas con la respuesta que te hizo tu amiga Paola Rodríguez. No, me voy por C. Código Civil colombiano. C, Código Civil colombiano. Última palabra. Sí. La respuesta es incorrecta. Me siento mucho, Tatiana. Te agradezco tu participación. Esperamos que en una próxima oportunidad puedas ganar Listo. muchos premios. Gracias. Bueno, que estés Chao. muy bien. Hasta luego. Bueno, a continuación tenemos a un experto que nos va a ampliar los temas abarcados anteriormente en las preguntas que le hicimos a Tatiana Vela. Es nuestro compañero Diego Yandar. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Nuevamente es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de los conocimientos adquiridos y para nuestros televidentes también darles un poquito más de claridad sobre lo mencionado con anterioridad con nuestra compañera y participante Tatiana Vela. En materia quizás podemos mirar que el derecho internacional es aquel conjunto de normas, ¿no?, e instituciones que nos brindan o nos permiten en primera instancia regular el comportamiento de las sociedades de manera internacional. Si bien es cierto, teniendo un compás con el tipo de preguntas mencionadas, seguimos con los elementos esenciales del Estado. Los elementos esenciales del Estado en un principio
son 4, entre ellos población, territorio, gobierno o estado y soberanía. Pues población, como todos sabemos, se encuentra conformada pues, por la multitud de población o de personas que habitan en un estado. Territorio, debemos de tener en cuenta 3 características principales, como son la tierra asentada, en segundo el mar, el espacio aéreo y las fronteras geográficas. El gobierno hace referencia o tiene mucho en cuenta a los elementos propios internos de cada estado. Es decir, aquel que le permite o tiene la capacidad o le permite la capacidad jurídica y plena para ejercer derechos y a su vez también para contraer los mismos. En cuanto a la soberanía, debemos de tener en cuenta que existen 2, la soberanía interna y la soberanía externa. Cuando hablamos de la soberanía interna, hacemos referencia a la competencia que el Estado ejerce de manera interior, mientras que la soberanía externa, pues debemos de tener en cuenta que no existe una autoridad suprema al Estado, pero sí debemos de tener en cuenta que tenemos normas que nos regulan a nivel internacional. En ese orden de ideas nos vamos con los objetivos generales de la ONU, o mejor, uno de los objetivos generales de la ONU, que son la paz, segundo, la seguridad internacional, a su vez el desarrollo económico y social del Estado, de los Estados miembros. Esos quizás son los de mayor relevancia o en lo que se centran o se fundamentan con los objetivos o uno de los objetivos generales de la ONU. En cuarto punto, tenemos qué es un tratado. Bien sabemos que un tratado es un acuerdo de voluntades alcanzado por quien, por dos o más sujetos del derecho internacional. Estos a su vez producen efectos jurídicos entre las partes y posterior a ello surten unos beneficios. ¿Quiénes lo regulan? Lo regulan la Convención de Viena sobre los Tratados Internacionales del año de 1969. Estos tipos de tratados tienen una regulación o unas etapas, entre los cuales se distinguen la negociación, la adopción o autenticación, la manifestación o consentimiento y la entrada en vigor. Para terminar ahí, encontramos qué es la ONU. La ONU pues, es la Organización de las Naciones Unidas, fundada en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y su objetivo principal es mantener y velar por la paz, la seguridad y las relaciones internacionales que promueven el progreso social y a su vez el nivel de vida y los derechos humanos. Después de la intervención de nuestro compañero Diego Yandad, le damos la bienvenida a Paola Rodríguez. Hola, adelante. Hola. Quien va a participar por el premio mayor. Sí, adelante, siéntate. ¿Estás preparado? Sí. Bueno, por 100.000 pesos, ¿qué significa la OEA? A. Organización de los Estados Árabes. B. Organización de los Estados Asiáticos. C. Organización de los Estados Americanos. D. Organización de los Estados Africanos. Recuerda que tienes comodines el 50-50, la llamada a un amigo y la ayuda al público. Miguel, me voy con la C, Organización de los Estados Americanos. C, Organización de los Estados Americanos. ¿Última palabra? Sí. Correcto. Por 200.000 pesos. ¿Qué significa las ACNUR? A. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. B. Alto Comisionado de las Naciones Unidas Religiosas. C. Alto Comisionado de las Naciones Ucranianas. D. Ninguna de las anteriores. Me voy con la A, Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Refugiados. ¿Está completamente segura? Sí. Correcto. Vamos por 300.000 pesos, Paola. Paola, ¿a qué se dedica? En ese momento estudio Derecho. Me mando un saludo a mi profe Lady, profe. Entonces, estudio Derecho. ¿Qué universidad? Universidad de Pasto. Entonces, ya vamos terminando y
nada, saliendo, trabajando. Tengo un negocio de dulces y también haciendo marketing. Veo que le han servido de mucho las clases de la profe. Vamos por 400.000 pesos. ¿Cuáles son los límites de la soberanía? A. Derechos humanos, principios de igualdad, asistencia humanitaria. B. Consejo Económico, principio de buena fe. C. Asamblea General, Secretaría General. Y D. Comisión del Derecho Internacional, negociación. La A, derechos y principios. La A. Última palabra. Sí, última palabra. La respuesta es correcta. Vamos por 500.000 pesos. ¿Qué es la obligación positiva? A. Adecuar el ordenamiento interno a las obligaciones internacionales asumidas. B. Normas que forman el derecho internacional. C. Adecuar el ordenamiento jurídico colombiano a las leyes ecuatorianas. D. Choque de normas internacionales. Les recuerdo que tienen comodines como 50 y 50, ha llamado a un amigo y la ayuda del amigo. Voy a llamar a un amigo. Voy a llamar a un amigo. Un amigo, Sí. ¿cuál es el nombre de su amigo? Mi amigo Diego. Diego. ¿En qué ciudad? En Pasto. En Pasto. Les recuerdo que tiene 20 segundos. Al finalizar de leerle la pregunta, empieza a contabilizar. Entonces vamos a llamar a Diego. Listo, Diego está en línea, le puede. Hola Diego. Hola Paula, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, gracias. Te voy a leer una pregunta rapidita y me ayudas por favor a responderla. Perfecto. ¿Qué es una obligación positiva? A. Acuerdo de ordenamiento interno a las obligaciones internacionales asumidas. B. Normas que forman el derecho internacional. C. Adecuar el ordenamiento jurídico colombiano a las leyes ecuatorianas. Y D. Choque de normas internacionales. Caramba, se está como difícil, pero ya te digo, a ver, me iría con la letra A, adecuar el ordenamiento interno a las obligaciones internacionales asumidas. Bueno, gracias. Con gusto. Bueno, ahora, cuénteme, ¿su amigo confía mucho en su amigo? Sí, es bueno. Bueno, Entonces me voy con la A. Adecuar el ordenamiento interno. A, última palabra. Sí. Correcto. Vamos por 600.000 pesos. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional? A. Fuentes materiales, fuentes formales. B. Fuentes internacionales, fuentes normativas. C. Doctrina o jurisprudencia. D. Ninguna de las anteriores. A. Fuentes formales y fuentes materiales. ¿Está completamente segura? Sí. Última palabra. Sí. Recuerde que tiene los demás dos comodines más que debe la pública y su información. No. La A, estoy segura, sí, estoy segura. A, última palabra. La respuesta es correcta. Vamos por 800.000 pesos. ¿Qué es la adopción de un tratado? A. Discutir la conformación del tratado. B. Acuerdo escrito de voluntades donde se autentica el tratado. C. Negociación de poderes. D. Ninguna de las anteriores. Recuerdo, Paula, que tiene en este momento dos comodines, que es el 50 y 50 y la ayuda al público. Voy a utilizar la ayuda pública. Ayuda al público. Entonces, al público le sugerimos que escuche bien la pregunta. Si no saben, no voten, y si saben, voten. ¿Qué es la adopción de un tratado? A. Discutir la conformación del tratado. B. Acuerdo escrito de voluntades donde se autentica el tratado. C. Negociación de poderes. Y D. Ninguna de las anteriores. Público nuevamente, si no saben, no voten. Si saben, voten.
Paola, con un 96% el público dice B, acuerdo escrito de voluntades donde se autentica el tratado, y un 80% discutir la conformación del tratado. Me voy con la B. Se va con el público. Sí, me voy. B, última palabra. Sí, última palabra. Correcto. Vamos por 900,000 pesos. ¿Qué es la entrada en vigor? A. Cuando el tratado empieza a desplegar efectos jurídicos. B. Inicio de los tratados internacionales. C. Vinculación del tratado a diferentes países y D. Ninguna de las anteriores. Estoy seguro. A. Cuando el tratado empieza a desplegarse efectos jurídicos. Última palabra. Última palabra. La respuesta es correcta. En este momento, Paola le acaba de informar que es la feliz ganadora del premio mayor por responder todas las preguntas correctas. La felicito. Bueno, como lo hicimos anteriormente, los temas tratados, abarcados con la participante Paola Rodríguez, tenemos en esta oportunidad la compañera que nos va a ampliar, igualmente nos va a clarificar los temas vistos. Les agradecemos a todos ustedes su atención prestada. Hola, es un gusto para mí ampliar estos temas de derecho internacional que son demasiado importantes en nuestra vida cotidiana y a diario lo vivimos. Simplemente que pocas veces tenemos el conocimiento de los organismos internacionales que están a nuestro beneficio y no accedemos a ellos, cosa que cualquier individuo puede hacerlo. Eso va de la mano con todos los estados que tienen el deber de garantizar el bienestar y seguridad y la paz del ciudadano. Los 4 organismos más importantes que tiene son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cada uno de estos tiene una ruta de acceso. Las rutas de acceso son en la Corte Interamericana, que es el órgano judicial autónomo de la OEA, cuyo mandato surge de la Convención Interamericana del Pacto de San José de Costa Rica y está compuesta por 7 jueces elegidos a título personal. El objetivo de esta es interpretar y aplicar. Ante la Corte Interamericana no se presentan peticiones. Los estados miembros de estas son de Sudamérica, tenemos Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Ecuador. De Centroamérica tenemos México, Barbados, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá. Esto para proceder ante la Corte Interamericana únicamente respecto de los estados que han ratificado la convención, es decir, que ya hayan hecho valer esta convención en los países miembros, en los estados miembros, y han reconocido con anterioridad la competencia de estos, ¿no? Por otro lado, la OEA es una organización de 35 países independientes y esto, pues uno de los objetivos más importantes es afianzar la paz y la seguridad del continente, promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo y económico, social y cultural. Sus 4 pilares fundamentales están en la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo y el respeto por los derechos fundamentales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquí el modo de acceder a ella es mediante una petición que se presenta como una denuncia. Entonces, hay acción, aquiescencia y omisión. Esas son responsabilidades del Estado. Una persona a su vez puede ser peticionaria o víctima en la petición. Los requisitos pues son los datos del país, de las presuntas víctimas, una descripción completa y detallada de los hechos, indicaciones de las autoridades estatales y la petición de incluir aquellos derechos establecidos en la Convención Interamericana. Por su parte, la la idea básica es que cualquiera puede presentar una denuncia ante la violación de derechos consagrados en los tratados de órganos.
La denuncia en virtud de los derechos humanos, para ello no hay un plazo, se recomienda colocarla al sí lo más antes posible y agotar los recursos internos con el Estado. O sea, primero tiene que agotar los recursos internos que el Estado tenga establecido para colocar tal denuncia y luego si ya el Estado omite eso, puede colocar su denuncia ante la ONU. Bueno, esos son los básicos, ¿no? Hablamos también de la ACNUR, que es la Comisión para los Refugiados, y en esa se puede presentar cuando es un refugiado, cuando es un asilo, cuando solicitan asilo político, que es prácticamente lo mismo, sino que el estatus que se le da a un refugiado y a un asilado político es el mismo, pues una persona del común no va a tener los mismos beneficios que tiene el asilo político. Pero sí el Estado que lo reconoce como refugiado tiene que garantizarle salud, educación y vivienda, eso como base. Tienen que acreditar ese estatus y ese refugio se puede dar por diferentes causas, por ideologías políticas, por religión, por opiniones, y esto se da cuando su vida está totalmente amenazada. Muchas gracias por todo y ya esta fue mi intervención. Esperamos que este video sea del agrado de la profe y no nos resta más sino agradecerle por todo lo aprendido durante este semestre. Mis compañeros Tatiana, Miller, Diego y mi persona le agradecemos por todo lo que hizo por nosotros y esperamos continuar con usted en lo que queda de nuestra carrera. Muchas gracias, hasta luego. Derecho internacional. Dentro del derecho internacional vamos a traer un concepto muy básico que tiene que ver con un conjunto de normas e instituciones que regulan una sociedad internacional. Regulan las relaciones de varias sociedades, de varias instituciones, en este caso de varios países que en común acuerdo y de forma voluntaria se han sometido a algunas regulaciones para hacer una serie de tratados y convenios. Se entra en dicho estudio de comportamientos y competencias de cada actor y de las relaciones de mutuas entre estos países. Una definición de este es una definición de Estado, donde la personería jurídica se pronuncia a través de actos administrativos, y otro concepto es por su parte escrita, que se tiene que ver en forma de los convenios. Los convenios son las relaciones con otros países y se genera cuando hay conflictos y problemas. ¿Qué es una organización internacional? Vamos a tener en cuenta que es una asociación voluntaria de estados que crean un tratado constitutivo en el cual se consignan derechos, fines y obligaciones. Dentro de esas relaciones generalizadas, dentro de esas relaciones voluntarias que cada país se somete, existen dos organismos a nivel internacional de suma importancia. Por su parte tiene que haber la ONU y por otra parte tiene que haber la OEA. Estas hacen parte de una extensión geográfica, es decir, hacia la ONU y hacia la OEA, que son organismos internacionales, tiene una extensión generalizada y puede ingresar cualquier país que quiera ser parte de estas dos instancias. Al igual que existe otra extensión también regional o algo más pequeño, que en nuestro caso tiene que ver algo como en Latinoamérica, que hace la CAM, que son las relaciones y convenios y resoluciones que se crearon entre Colombia, Chile y Ecuador. Igualmente, vamos a hablar de un pequeño tema que tiene que ver dentro del derecho internacional con las fuentes del derecho, las materiales y las formales. Dentro de las materiales cuáles son las razones a que los estados se pronuncien, a que los estados vayan allá y se sometan a esas resoluciones y formen parte de esas organizaciones internacionales. Y las formales, cuando ya se ha formalizado esa unión entre los países, es cuáles son los mecanismos que se crearon para que los países estén en común acuerdo. Dentro de esta parte vamos a traer a colación el artículo 38 del Tribunal Internacional de Justicia, donde nos habla de algo sumamente importante sobre las fuentes internacionales. Una de ellas tiene que ver con las costumbres, los convenios, los principios generales del derecho y las decisiones judiciales. La primera de estas tiene que ver con las reglas
expresamente reconocidas por los estados miembros de este organismo. Las costumbres, muy importantes para cada región, para cada nación, para cada estado soberano. La costumbre hace alusión a aquella acción repetitiva y reiterada por cada uno de los miembros que hacen parte de ese estado, que a su vez hace parte de la ONU o del Fondo Internacional Humanitario dentro del derecho internacional público. Una tercera opción es los principios generales del derecho reconocidos por las naciones constitutivas. Esta es una importante connotación, civilizadas. ¿Por qué hace la connotación civilizadas? Es decir, que dentro de su estructura tengan un andamiaje del derecho. Y por último, las discusiones, las decisiones judiciales. ¿Eso por qué? Porque son los auxiliares que amparan el derecho internacional. Si no existiera un aparato interno de las decisiones judiciales, pues simple y llanamente el derecho internacional inicialmente no tendría en qué ampararse.